Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy han recibido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la Moncloa con aplausos, por lo bien que lo ha hecho en la Unión Europea para conseguir casi 140.000 millones de euros, de los cuales unos 72.000 son subvenciones, a fondo perdido, por así decirlo, y otros 68 millones de euros aproximadamente, que es un préstamo a devolver. Lo que no ha dicho Pedro Sánchez es el modelo que va a haber de fiscalización de ese dinero. Es decir, cómo nos van a hacer un fichaje y además un marcaje muy corto por todos los países de la Unión Europea a todas las medidas que vamos a realizar en cuanto a fomento de empleo, al gasto productivo, al gasto improductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nos van a marcar muy de cerca desde la Unión Europea. Y por cierto, de ese dinero, de los 140.000 millones de euros aproximadamente, no se va a ver aquí en España ni un duro hasta el año que viene como mínimo. Bien, hay que felicitarse por esto. ¿Por qué nos tenemos que felicitar por las subvenciones? ¿Por qué España es tan frágil? ¿Por qué mostramos tanta fragilidad ante las adversidades? ¿Y por qué no las muestra Holanda? ¿Por qué no las muestra Finlandia? ¿Por qué no las muestra Austria? ¿Qué tiene Holanda? ¿Acaso Holanda ha descubierto petróleo? ¿Es que en Austria han descubierto una mina de oro y diamantes? ¿Por qué esos países son más estables que España? Si España tiene recursos y tiene capacidad para ser totalmente autónoma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un débil tejido industrial. Aquí estamos pendientes si se nos va la Nissan, si alguna factoría se desubica, pero esto no pasa en Alemania, porque claro, todas las fábricas están allí y contratan fundamentalmente a alemanes y se necesitan mano de obra exterior también, y la consolidan. Pero aquí no, tenemos una fragilidad y una volatilidad tremenda. Yo me pregunto, ¿por qué esos países que ahora nos están criticando y que nos van a fichar muy de cerca y nos van a hacer un marcaje implacable de cómo vamos a disfrutar de ese dinero y para qué se va a destinar esos casi 140.000 millones de euros? ¿Y por qué en Alemania, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan Marshall y dijeron los alemanes, nunca más? Alemania se tiene que consolidar, tiene que ser autosuficiente. E incluso gastó una fortuna para la reunificación de las dos Alemanias, después de la caída del muro de Berlín. Y ahí siguen, y son capaces de mantenerse y no necesitar estas ayudas. Aquí en España, y no digamos nada en las regiones más necesitadas, en Andalucía históricamente, que si el PER, ahora el PFEA, mañana el como se llame, pero en definitiva siempre estamos pendientes de la subvención, de la ayuda, de la paguica. Y eso pasa en Baviera, pasa en Renania, pasa... ¿Dónde pasa? Pues pasa aquí, en España. Y por eso hay que contentarse y hay que aplaudir cada vez que necesitemos dinero y que se nos dé, o se nos preste, o se nos diga ahí lo llevas, pero cuidado, que te vamos a estar marcando de cerca. En fin, bueno, pues como digo, hay visiones para todos los gustos. El Partido Popular dice que está muy contento porque esto lo propuso ya el Partido Popular. O sea que también estas ayuditas son maniobra también del Partido Popular. Vox, que dice que también, que están... Aquí está todo el mundo contento, Ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, todos están contentos. Y no digamos nada del Partido Socialista. Contentos de que cuando tengamos cualquier tipo de vicisitud, enseguida necesitamos salir de ella con la ayuda exterior. No somos capaces de recuperarnos nosotros mismos. No somos capaces de consolidarnos. Siempre pendientes de esa ayuda a la más mínima adversidad. Juan Fernández Cabeza, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y contentos, muy bien, contentos. Contentos, ¿no? Mejor que en brazos, como hombre, ahora claro. Sí pega, ¿no? ¿Tú también aplaudes a los 140.000 millones? A ver, dada la situación, sí. Sí, claro, o sea, hombre. es que mirando hacia atrás, es verdad que tenemos un tejido productivo débil, que es la consecuencia de lo que has dicho. Lógicamente, es un 14, casi un 15%. Las mejores materias primas, la mejor Sí, pero climatología, la mano de obra. Nuestro PIB está basado fundamentalmente, el 15% creo recordar es turismo. Ya.
Por lo tanto, 15. Sí, Ya nos queda un que no es cuarto para el 100. cualquier cosa. Entonces, nuestra debilidad del tejido productivo nos lleva a estar un poco en situación de subvenciones y de préstamos. Claro. Dada la situación, dadas las circunstancias, yo creo que el acuerdo debe ser bienvenido, debe ser aplaudido en cuanto a eso. A partir de ahí, me preocupa el uso y disfrute de ese dinero. Claro. Ahí es donde entramos en otras circunstancias. Hablaremos ampliamente sobre ese asunto. Jorge, ¿qué tal? Jorge Molina Sanz. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, ¿tú también aplaudes como a la recepción de Pedro Sánchez en la Moncloa? Las penas con pan son menos. Hombre, claro, por supuesto. Y Pero, si vienen acompañadas de pan, jamón de jabugo y un buen vino. Pero tú has puesto el dedo en la llaga de un tema que hay. Yo añadiría a esa debilidad industrial. Efectivamente, había un proyecto 2020, es decir, intentar llegar al 20% del Producto Interior Bruto industrial en el 2020, y estamos en un 16-17%, no sé ahora mismo la cifra. Y ese 15% que dice Juan, hay economistas que me refiero al turismo, que con el añadido, como puede ser cosas de transporte, de alimentación para la hotelería, etc., puede alcanzar hasta el 25%. Y ese es nuestro modelo productivo, y efectivamente, por mucho que hablemos de empleos de calidad, etcétera, etcétera, ese modelo productivo no se cambia de la noche a la mañana, se cambia con un enorme esfuerzo en una serie de direcciones, y nosotros no hemos visto que los esfuerzos se hagan por ahí. Pero yo diría que parte de nuestra gran debilidad está en el modelo de organización territorial que tenemos implantado. Es altamente costoso y difícilmente, más hemos tenido unos años que, por ejemplo, en los últimos tiempos, que estaba estancada Alemania y tal, y nosotros seguíamos creciendo, pero en cambio no reducíamos el déficit de una manera sustancial. ¿Y eso qué quiere decir? Que no somos capaces de ahorrar dinero, generar dinero y pagar la deuda. Para reducir la deuda. En 1985 se implantó el IVA, se implantó con un 12%, vamos por el 21%, hemos crecido y la recaudación ha aumentado exponencialmente, y en cambio seguimos con el déficit. La primera base, y ahí no entrará la Unión Europea, por mucho que este modelo de organización territorial es un modelo que está muy anclado en el siglo pasado, administrativamente hablando, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hemos visto, por ejemplo, ahora con la pandemia, que tenemos la mejor sanidad del mundo, tenemos unos magníficos profesionales, pero organizativamente, administrativamente, todo eso deja mucho que desear. Es decir, se sigue jugando con parámetros absolutamente antiguos. A mí, yo no creo que se las prometan tan felices, porque cuando se justifican tanto las cosas como hemos visto en el día de hoy, posiblemente es porque no sean tan buenas como parece. Y eso de decir que es un plan Marshall me parece patético. El plan Marshall se crea después de la Guerra Mundial, y era un plan de reconstrucción. Pero allí había cosas que reconstruir. Había que reconstruir ciudades enteras, carreteras, fábricas. Y quiere decir que, claro, cuando tú te empiezas a reconstruir, empiezas a contratar trabajadores, y automáticamente la economía se va dinamizando. Ahora no. Ahora aquí no hay que reconstruir nada físicamente. Hay que restablecer la estructura económica que teníamos hasta ahora, y eso no es tan complejo, porque de momento lo que estamos viendo es salario mínimo vital, no de una manera coyuntural, que es importante, sino ya de una forma estructural. El propio ministro dice que 300.000 ya son estructurales. ¿Cómo que hay? Sí, claro, y que ha venido para quedarse. Es decir, 300.000 personas o están en desempleo, o son minusválidos, pero es que 300.000 personas que ya no van a encontrar trabajo.
¿Qué me Pero está contando? medidas La política migratoria. Al final son paliativos. Las medidas paliativas no pueden tenerse como estructurales. Y aquí se piensa. Aquí se piensa. Él lo ha planteado ya como estructural. Claro, sí, pero sí es que ese es el problema. Cuando tú estableces medidas que deberían ser solo paliativas o coyunturales y las estableces con carácter definitivo es porque no tienes otra alternativa. Claro. Mira, bajo mi punto de vista, el problema, al margen de lo territorial, que para determinadas cuestiones es cierto, y eso no tendría por qué significar necesariamente cambiar la estructura territorial, sino quizás el nivel de competencia. No. ¿Vale? O sea, aquí había que, eso establece una cierta debilidad. Juan, lo que yo pienso es en que hay que reestructurar. O sea, hemos visto, por ejemplo, hemos llegado tarde a la pandemia. Primero, pero ha tenido una cosa buena, el que haya un mando único, para malo o para bueno, podemos valorarlo como negativo, positivo o medio pensionista. No, pero quiero decir, el que haya tenido un mando único es muy fácil. Claro, pero ha tenido algo positivo, es que el mando único ha establecido unos criterios generales para todos. Lo que nos estamos encontrando cuando no hay mando único, cuando no hay criterio único, es que una calle enfrente o la acera de enfrente tiene medidas distintas de las que puedo tomar yo. Y eso en un país significa falta de cohesión. Lo que falta, exactamente, claro, lo cual demuestra una falta de cohesión y que posiblemente no todo tiene que estar transferido. Claro, no tenemos una falta, efectivamente. Es decir, no tiene por qué, tú no te tienes por qué cargar ciertas cosas de la sanidad que está transferida, pero otras sí. Y así sucesivamente, hay de la educación y tal. Y evitaríamos duplicidades, agilizaríamos la administración y posiblemente estaríamos más preparados, más estructurados ante situaciones de emergencia. La propia normativa, tenemos más de 100.000, creo que estamos en torno a 108.000, 110.000 normas. Claro, en vigor. Sí, es una locura. Claro, con 18, 20 boletines oficiales sacando normas todos los días. Sí, en mi primer libro, mi primer libro me entretuve en hacer el cálculo de cuántos folios representaba, de cuántos palés de papel representaba, eso entonces, todos los años. Claro. Esa estructura ya lo único que genera es desconfianza y quizá inseguridad jurídica, una gran inseguridad y desconocimiento. Jurídica. A partir de ahí, una sociedad no se estructura con una basándose en la desconfianza y inseguridad jurídica. Y lo estamos viendo en 1000 casos cada día. En un lado se establece una cosa y al lado contrario, en la frontera de al lado, te lo quita. Eso es el despropósito y la cohesión territorial, que ya no digo de la distribución propiamente territorial, sino de la configuración de las competencias. Yo creo que eso sí se debería retomarse en condiciones. Estamos hablando de sanidad, no podemos tener una sanidad distinta a 10 metros. Sanidad, educación, fuerzas del orden y justicia. Y justicia. La justicia y la fuerza del orden, de momento, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están... La justicia no. La justicia está a media. No están cedidas las pero competencias. ¿qué es la clave? ¿Qué es la clave en la justicia? O sea, si tú al juez no le dotas de los medios necesarios... Bueno, pero esa es otra cuestión. Esa es la administración de la justicia que está transferida. Y resulta que en cada sitio tiene unos medios diferentes, un sistema diferente. O sea, esas son las cosas. Genera incertidumbre, desconfianza y inseguridad jurídica. Y hablabas de otro tema, no funciona. Y hablabas de otro tema que es la fragilidad. Un país que ya en este momento 50% de su PIB sale del Estado es un país que siempre es frágil. Claro. Porque vive de la subvención, vive de ayuda, vive de realmente, efectivamente, y vive de lo público. Por eso es importante. Y hace falta, y volvemos a lo mismo, y luego hablamos, como hemos dicho, del tema de Cruz Roja, pues yo volveré a sacar el tema. Pero es decir, la necesidad de que una sociedad se vertebre y funcione. Pero por eso es importante tener criterio de país. Sí, efectivamente, pero hay que tener seriedad. Esa es otra cosa. Y ahora con este dinero que vamos a recibir, que nos puede venir muy bien para una situación de refuerzo para salir de la crisis, de la situación económica, como un esfuerzo, pero bueno, vamos a ver. Se va a utilizar. ¿Y cómo? España no es un país fiable. Primero, número uno, no es fiable. No es fiable porque hemos dado muestras de que no tenemos fiabilidad y que tenemos un criterio absolutamente errático. Vamos a ver, cuando ya ocurrió en la crisis de 2008, para nosotros 2009, porque claro, mientras que todos se
preparaban para la llegada de la crisis, vamos, el advenimiento ya, la caída, la hecatombe, que te cae encima la crisis, como ya sucedió en 2008, aquí estaba Zapatero y compañía diciendo que todo aquel que mentara lo de la crisis y la situación eran antipatriotas y malafolladas, etcétera, etcétera. Exactamente. Pero en aquella época teníamos una deuda del 60% aproximadamente del PIB. Y había un margen. Claro. Porque como así lo dejó ya el anterior gobierno del Partido que Popular. Esa es otra. Porque esos son los ciclos. El Partido Popular viene y arregla la economía, luego llega el Partido Socialista, la destroza y así sucesivamente. Esa es otra. Criticamos, creo que además es criticable, de que nuestra deuda ya en estos momentos con la pandemia ha superado el PIB anual, ¿no? Sí, por supuesto, pero realmente Italia está mucho peor que nosotros. Claro. Francia está peor que nosotros. Bélgica no está mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa mala fama? Pues también habrá que preguntarse. Por la fiabilidad, entre otras cosas. Vamos a ver, si nosotros cuando la crisis de 2009, insisto, para nosotros, para España, por el retraso, y además intencionado, porque había elecciones generales y no se podía hablar de la crisis, pues resulta que hubo algunas salidas de pata de banco, como por ejemplo 8.000 millones de euros para el plan E. ¿Os acordáis del plan E? Que lo importante eran los carteles. 8.000 millones de euros. Lo importante era tener los carteles. Había un cartel que costaba X, y sin embargo la farola anunciaba la colocación de una farola en una esquina, en una rotonda, donde fuese. Bueno, pues costaba más el cartel que la farola. Se hizo en un pueblo de Alicante, no sé si era Albatera o así, bueno, pues se hizo un piano de mármol para adornar una rotonda, una glorieta o no sé qué historia. Bueno, y en Almería pues se urgía a los ayuntamientos, no solamente al de la capital, sino también a los principales ayuntamientos de la provincia, a que mostraran algo, algún proyecto, algo para ese dinero que se gastara. Pero es que se tiraron sistemáticamente, arrojados a la basura, 8.000 millones de euros. Y eso Europa lo mira. Y te toma nota. Falta de previsión, claro. Y dicen, bueno, pero esta gente no es seria. Estos gobernantes son unos sinvergüenzas. En definitiva, no inútiles. No podemos olvidar que nosotros venimos del Tratado de Maastricht, donde nos comprometimos a una serie de reformas, y que se empezaron en la época de Aznar, y que se dejaron de avanzar una vez que ya estábamos dentro. Ese es el problema. Ese es el error. Claro. Es decir, había que haber persistido en esa reforma, porque a la larga nos hace más operativos y mejor como país. Dos ejemplos a nivel industrial. No voy a decir nada de la industria en países bálticos, ni sobre todo en la Europa del Norte, ni en Alemania, ni en Dinamarca, etcétera. Bien. Pero aquí a nivel industrial, pues tenemos en el turismo, por ejemplo, todavía estamos con la historia del hotelito de los genoveses, que se ha convertido en un mantra, en algo, bueno, pues que ya ha imbricado y ha implicado a todas las fuerzas políticas y casi sociales de la provincia, con repercusiones a nivel europeo, porque lo quieren llevar a Europa. Algunos partidos políticos y sindicatos y grupos ecologistas, etcétera. Tenemos el hotel El Algarrobico, un hotel que podría estar ahora mismo dando de comer a 800 familias y está parado y está criando malas hierbas. Y tenemos, por ejemplo, van a cerrar la central térmica de Carboneras. No tenemos un gobierno que tenga un criterio, digamos, serio y fiable en cuanto no solamente a criterios medioambientales, sino industriales y de futuro, y sobre todo las connotaciones que puede tener. Si cierran la central térmica de Carboneras, van a generar un conflicto, no solamente de los 400 trabajadores que están en nómina allí, sino que van a generar un conflicto a nivel técnico y ecológico importante, porque es que la desaladora de Carboneras, está fuertemente vinculada a la central térmica. Por una razón. Primero, bueno, no es tan complicado, porque las líneas de evacuación eléctricas de la central de la desaladora pueden ir ahí o pueden ir a otro sitio. Bien, de acuerdo, pero tener la central allí es magnífico porque tiene un puesto de transformación para devolución de la línea a la red, o sea, de la energía a la red, etcétera, etcétera, y tiene una magnífica red de distribución capilar que, como central térmica que es, tiene una central
de Carboneras, que allí puede abastecerse perfectamente de la electricidad de la central que la tiene al lado. Pero no solamente es el problema. El problema es que toda la sal que produce, la salmuera que produce, es que la está uniendo a los centros de refrigeración, de las torres de refrigeración que tienen las centrales térmicas de Carboneras, y así no produce un impacto ambiental en el mar, porque la disuelve, la va diluyendo, la va mezclando y la va diluyendo. Y entonces está fuertemente imbricada, está conectada en cuanto a los requerimientos, tanto de energía eléctrica de lo que chupa la central, o sea, la desaladora de la central, que tendría que ir a buscarlo a otro sitio, a otra demanda y tienen una fuerte demanda eléctrica, pues tendría que buscarlo a otra red, pero también tiene el problema de la... Y luego vamos al tema ecológico. La central de Carboneras se gastó hace 3 o 4 años, no sé cuánto, unos filtros especiales para el óxido nitroso y también el CO2, etcétera, para filtrarlo y tener bajo impacto en las emisiones de gases contaminantes. Bueno, cuando dejemos de producir en la central térmica de Carboneras, tendremos que comprar esa electricidad que no producimos a Marruecos, con un 230% más de contaminación. O sea, las centrales en Marruecos producen un 230% más de contaminación que la central térmica de Carboneras. Bueno, y entonces dices, bueno, como está en Marruecos, a mí que me registren. Eso es lo mismo que nos pasó con el tema de las nucleares que compramos a Francia, claro, que está a unos kilómetros de la frontera. Exactamente, saltando los Pirineos y ya está. Y en cambio... Y dice, bueno, como están los Pirineos ahí, pues mientras si revienta una en Francia, a mí no me toca. A las eléctricas la factura de... Exactamente. Y luego, claro, pues si hay alguna contaminación nuclear en Francia, aquí no va a llegar nunca, no hay ningún problema. Llegó de Chernobyl, pues imagínate, desde Francia. Bueno, para todo ese tipo de cosas somos muy dados, porque... Ya, pero espérate, ¿qué es lo que están haciendo ahora en Alemania, por ejemplo? En Alemania no solamente es que se mantienen las centrales nucleares, lo mismo que en Francia también se potencia la energía nuclear, sino que ahora han abierto 3 centrales térmicas. Se están buscando alternativas. Exactamente. 3 centrales térmicas en Alemania. Y aquí cerramos una de las más importantes que tenemos de la cuenca del Mediterráneo español. Pero hay alternativas, pregunto yo, ¿hay alternativas al cierre? Que no contamina, que produce bien, que tiene una desalinizadora asociada, que le va muy bien, que para producir agua, que aquí somos muy datos esas cosas. El ejemplo también... No dejamos vivir al turismo, perdona Juan, sí, a un lado del pueblo, del pueblecico, como es el Algarrobico, y tampoco vamos a dejar vivir en la industria. Es un despropósito. Al otro lado del pueblo. Es el verdadero problema. Increíble. No hay proyecto. Entonces, ¿qué queremos? Así nos luce el pelo. Así, cada vez que se produzca un problema de lo que sea, que nos pique un mosquito, ahora ha sido el virus, mañana nos picará un mosquito, mañana nos cagará la moscarda, y siempre estaremos pendientes de que alguien nos preste dinero y que alguien no esté... Ese es el mal negocio. Bueno, pues ese es el tema. Y el dinero que nos presten, lógicamente habrá que devolverlo, o una de dos. A ver las condiciones. Una de dos. Bueno, si las condiciones son las de Podemos, son yo me apunto. Oye, tarde, mal y nunca. Bueno, o sea, exactamente. ¿Qué es lo que pide Podemos? Nos salimos de la Unión Europea. Sí, pero eso no es tan fácil. No pagamos ninguna deuda. Eso no es tan fácil. Y a tomar viento. De eso también presumía Conte, el italiano, claro, y el Salvini, y ahora van mendigando. Chulerías. Van mendigando por la alfombra. Hombre, el ejemplo fueron los griegos. Los griegos, efectivamente, con el Varoufakis. El ejemplo con el Varoufakis fue, le quiso echar un pulso y no duró, ni 2 segundos. Ya, pero la diferencia es que Grecia es reducir un 60% las pensiones, etcétera, etcétera. Que es lo mismo. Ya veremos. Pero Grecia es un país pequeño. Ojo a los pensionistas. El problema es que España es un país. Ojo a las pensiones. Hay 900.000 funcionarios públicos, Juan, que ahora mismo están haciendo las cuentas a ver cómo les reducen. ¿Les congelan? No, les reducen las pensiones. Yo confío en que no. Bueno, yo confío en que eso no sea así. Hay por ahí tantos mensajes de todo tipo. Es lo que pide Europa. Europa pide una... Yo no sé si Europa puede estar en eso o no puede estar. Sí, yo creo que eso es una influencia, es una decisión más interna que externa.
es que tampoco podemos basar todo, es que cuando hablamos de gasto público parece que solamente estamos hablando de gastos de funcionarios y de pensionistas. El gasto público es una carretera también, o el gasoducto, pero estamos mil historias. Estamos hablando que esa parte son... en la parte de educación, la hucha de la administración siempre son los funcionarios. Dentro del gasto público, excluyendo lo que estamos hablando de desempleo, pensiones, el tema de sanidad y educación son las partidas más importantes. Claro, pero sí, porque son los pilares fundamentales de un país. O sea, es que es normal que tenga, si la educación y la sanidad, el sistema sanitario que tenemos, no son de mayor aportación. Pero estáis hablando, por ejemplo, de Endesa, y Endesa ha sido un ejemplo de jubilación anticipada con 55 años de ingenieros. Y Telefónica. Igual de Telefónica y tal. Quiere decir que y eso, exactamente, es decir, ¿por qué yo sé que en Grecia, porque como un peluquero tocaba tintes, se tenía una jubilación con 55 años? Porque claro, porque en toda Europa... Era peligroso, ¿no? Porque exactamente, era peligroso. ¿Por qué? Porque en toda Europa decían, estos tíos son unos dementes y son unos frívolos. ¿Cómo se puede estar haciendo eso? Pues aquí, en España, hemos estado haciendo jubilaciones anticipadas a gogó en un montón de sectores donde gente podía haber seguido trabajando. Las jubilaciones anticipadas no necesariamente son altruistas, se ha contribuido para ellas, O sea, tampoco es que llega al final, la jubilación es fruto del dinero que tú estás aportando al sistema. Perdona. Sí. Ingenieros de Endesa, y conozco, y lo de la años, con 50, 55, 54, hubo incluso en Telefónica. Porque yo entiendo que el tío que está subido arriba en la nave haciendo tal, dice, oye, pero eso no es... Eso no es. Eso es el chocolate del loro. Eso es chocolate del loro. Yo creo que ese no es el verdadero problema. Eso al final se ha convertido en la fábrica del Lynch pero Suiza. Siempre tenemos el recurso fácil y la hucha del funcionario y de los empleados públicos y de los trabajadores, que al final son los que pagan el pato. Ese es lo que ha marcado la filosofía y el concepto que tenemos como país. O sea, eso ha contribuido de una manera. Bueno, en cualquier caso. Es que lo que ha contribuido el concepto que tenemos como país es el caso que está diciendo Antonio de Carbonera, o el caso que, por ejemplo, del aeropuerto de Castellón, o el almacén Castor, que costó 400 millones o 300 millones, y ahora lo van a desmontar y vale 20 desmontarlo. O 60 millones desmontarlo. Esos son los desajustes y los despropósitos de este país, que no hay proyecto de país. No nos fijemos, es como cuando me dices, es que hay muchos políticos. Pues probablemente haya muchos políticos, pero el disminuir 100 políticos más o 100 políticos menos no arregla la economía de este país. Lo que arregla la economía de este país es la generación de empleo, la seguridad, la tranquilidad jurídica, la confianza en un sistema y en un proyecto de futuro. Eso es lo que arregla este país. La convicción general. Y la convicción general. Pero es que todo. Pero la confianza. Esa convicción. Pero eso lo genera la seguridad y la tranquilidad. Y no solamente eso, sino la ejemplaridad. Bueno, las dos cosas. Pero y sí esa ejemplaridad que va todo en unido. España en los 25 últimos años está absolutamente perdida. Pero sí es que va todo unido. Bueno, nosotros hemos venido de una crisis, la crisis del 2009, 2008-2009 para nosotros, donde efectivamente veníamos de una burbuja inmobiliaria que a nosotros, la burbuja inmobiliaria, realmente España, no sé si estamos hablando de un 4 o un 5% o un 6, no sé, estoy hablando de memoria, lo hemos dicho un dato, apenas suponía nada, comparado con lo que supone el turismo, que es nuestra principal debilidad, fortaleza en momentos buenos. Claro. En el PIB indirecto, la construcción es mayor. Pues imagínate, imagínate el PIB indirecto del 15% real al indirecto. Tú has dicho que es el 25%, yo creo que superamos el 30%. Entonces, por lo menos es que antes no. Nuestra debilidad, el tejido productivo de un país, la fortaleza y la confianza es la producción de un país. Pues lo estamos diciendo, entonces eso, lo que genera desconfianza. Hay iniciativas que son plausibles, a más no poder, de algunas iniciativas empresariales que son extraordinarias. En el caso de Almería, pues yo creo, únicamente podríamos celebrar, digamos, por aquello de la internacionalización, a Paco Cosentino, la empresa de Cosentino. Bueno, y todo el sector agrario que exporta gran parte de su producción. Tenemos un valor enorme. Entonces, mira, que parece que no existe. Por eso quería yo establecer una comparación. ¿Qué es lo que ha hecho Cosentino? Primero,
ha internacionalizado, ha diversificado el riesgo. No ha concentrado todos los huevos en la misma cesta, sino que ha repartido por todo el mundo. No sé cuántos países tiene ya con sedes, con tiendas. En los 5 continentes está Bueno, implantado. en todos los continentes, por supuesto, pero no sé cuántos países son, pero son muchos, más de 20 por lo menos. Sí. Bueno, pues claro, y además innovando, generando productos nuevos y respondiendo a nuevas necesidades y a nuevos nichos de mercado, por así decirlo. Pues ahora está fabricando placas para los edificios, para el exterior de edificaciones, grandes, para hoteles. Innova continuamente. Innovación. Investigación y desarrollo. Innovación, Si es que... a darle vueltas al coco, a estar presente en todo el mundo. Y luego dices, bueno, y te encuentras empresas, porque dices, bueno, vamos a ver, Almería también produce agricultura, evidentemente, es nuestra fuente de riqueza mayor. Nuestra base principal. Mañana hay una tormenta, mañana hay un granizo, otra vez a pedir ayudas. ¿Por qué? Porque no tenemos una estabilidad en este sentido. No, hay muchos que no están asegurados, el tema de los seguros no está generalizado, ni mucho menos, el tema de la contratación de personal de mano de obra está de aquella manera, etcétera. La agricultura está sujeta a inclemencias del tiempo. Sí, claro que sí, lo mismo que en Holanda. Y además las debilidades. En Holanda producen también tricolor, ¿no? Pimiento. O producen pepino, hay una variedad que el pepino holandés, muy famosa. Producen también tomate. ¿Me quieres explicar por qué en Holanda le sacan 10 veces más rendimiento al producto? Holanda e Israel tiene una cosa que no tiene España, que es en los números 1 en investigación. En investigación, ¿no? Y en comercialización. Y comercialización de la investigación, sobre todo. Hombre, pero su principal fuente es la investigación. En inversión inicial, que te va a producir mucha rentabilidad. Te hacen un invernadero de 8 metros de altura. Hacen, aquí estamos todavía con el sistema de Parral y el raspa y amagao, ¿sabes? Y cosas de ese tipo, pero allí utilizan policarbonato, utilizan también el CO2 para darle mayor productividad. Bueno, en definitiva, que han logrado sacarle más rendimiento. Vamos a ver, tú en Holanda, si tú mañana quieres comprarte un anillo de compromiso o quieres comprar un solitario, ese diamante seguro que ha pasado por Holanda. Algo ha dejado de dinero en Holanda a través del tráfico de diamantes. Ahí no tienen ninguna mina de diamantes, pero comercializan con eso. Si tú quieres mandar algo por barco, cuenta con Dinamarca. ¿Sabes? Algo que no sea, por qué te digo yo, una máquina de coser. En Rotterdam. En Rotterdam, bueno, sí, pero no, en Dinamarca. La Marex, por ejemplo. Tú te vas a cualquier sitio del mundo y tienes contenedores en los barcos de Marex, por ejemplo. Si tú quieres, ¿te acuerdas de los Nokia? Que todavía que están ahora con nueva innovación. Uy, qué redundancia. Bueno, pero en fin. Pero los Nokia, por ejemplo, finlandeses, si quieres una herramienta de calidad, Finlandia. Si quieres un coche de calidad, Alemania. Si quieres, en definitiva, cosas... Porque tienen un tejido productivo estable, fiable y consolidado. Y tienen un proyecto de país. Y un lobby comercial, no te olvides. No te olvides. Es que unas cosas llevan a la otra. Para funcionar una cosa tiene que funcionar la otra. Entonces, nosotros, la sensación, y lo he dicho 1000 veces, y yo creo que en esta tertulia se ha dicho innumerables veces, al menos yo creo que he hecho en falta proyectos de país, tener claro y definido hacia dónde queremos ir, que es lo que lamentablemente en este momento el único que tiene una verdadera idea de proyecto de país es el vicepresidente segundo. Sí, Pablo Iglesias, el Coleta, el presidente Coleta. Oye, por cierto, él sabe perfectamente a dónde va y dónde quiere llevar este país. El otro día estaba en la Unión Europea. Ese es el problema, que el resto están papando moscas. Estaba Pedro Sánchez, lógicamente, con las negociaciones estas de la Unión Europea, y tenía que viajar la vicepresidenta, tenía que hacer un viaje al exterior también. A Francia, sí. A Francia. Bueno, pues resulta que ha pospuesto el viaje a Francia porque no se fiaban de dejar a Pablo Iglesias. Las malas lenguas. Dejarlo de presidente nacional. No, es un hecho palpable. Tenía en la agenda previsto ir a ese viaje al exterior, a Francia, y lo ha dejado por no dejar de presidente. Una hora de presidente es capaz de liarla. Tú fíjate, el presidente del gobierno a un comunista. No es tanto liarla como este, pero sino realmente la visión y el mensaje que estamos transmitiendo. O sea, tú te imaginas el presidente del gobierno en Bruselas en el marco tratando de traerse el dinero que después puede dilapidar
y puede malparar el presidente en funciones que se queda aquí, que es Pablo Alcoleta. O sea, es que el panorama es como para decir, venga, 140.000 millones de euros, ahí van. Oye, no te preocupes, hombre, tú eres de fiar, ¿no? Hombre, Ya me lo devolverás, tranquilo. Yo no sé si esa será la idea general, tampoco creo que lleguemos a eso. Nos guste o no nos guste el vicepresidente, ha sido elegido democráticamente. Está claro, pero que en el marco internacional, aparte la imagen cuenta de mucho, si es cierto. Si esos pequeños detalles están. Sí. Si no, ¿por qué Calviño no es presidenta del Eurogrupo? ¿Por qué? Si es verdad que es una por la rémora que supone tener en tu gobierno a estos comunistas que quieren destrozar. Y a ver, Pedro Sánchez, la primera decisión que tomó a nivel europeo, ya que estaba pactado que Juncker fue cargárselo, pues ahora le han devuelto, los entresijos a esa altura tienen motivos objetivos más que la tradición. A esa altura, esos entresijos políticos, a ese nivel yo ya no me atrevo a opinar, porque bueno, vamos a hacer. Yo entiendo que a esas alturas tú no, pero yo todavía llego. Vamos a hacer un paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con otros temas. Y también tenemos temas locales muy interesantes. Por ejemplo, ¿conocíais vosotros la calle Pósito? ¿Cómo estaba antes? Sí, he visto el carril biosaludable. O sea, te andas por allí, parece ser que se te oxigena el cerebro y pierdes medio kilo. Mira, pues si se pierde medio kilo para andar por allá, yo me pido 4 vueltas. Nos vamos los dos. 4 vueltas. A ti no te hace tanta falta como a mí. Bueno, pues enseguida volvemos. Hasta ahora.